Buenas noches, es el devocional de los lunes. Tiene un énfasis evangelístico. Y evangelístico quiere decir relativo al Evangelio. Y el Evangelio quiere decir la buena noticia de salvación. Quiere decir el plan de Dios para rescatar a un humano pecador y condenado a muerte. Es la condición de todos los seres humanos hoy por el pecado que cometemos. Pero el Señor vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y esa es la buena noticia y ese es el Evangelio. Hoy vamos a ver un caso muy especial, muy claro, muy impresionante, muy conmovedor. Cuando el Señor Jesús, en su búsqueda de los perdidos, y cuando ya estaba muriendo en la cruz, el Señor Jesús encuentra a un ladrón, por supuesto, culpable, sentenciado, condenado a muerte, crucificado juntamente con él. Y el Señor llega en ese momento a la vida de este ladrón para salvarlo. Vamos a leer en la palabra la historia, es una historia breve. Está en Lucas 23 y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba colgado. Y respondiendo el otro ladrón, el que estaba del otro lado, le dijo: ¿ni tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí la historia bíblica. Una historia breve, rápida, pero tenemos que fijarnos muy bien en cada uno de los actores, en cada una de las circunstancias, en cada una de las palabras y la promesa del Señor Jesús, porque todo eso puede enriquecernos a nosotros, porque estamos en una situación muy parecida a la del ladrón. Como antecedente les digo, Jesús estaba siendo crucificado, no por su mal, no por su pecado, por nuestros pecados. Sufría la vergüenza de estar siendo ejecutado público, el dolor de los clavos y las espinas y el peso de su cuerpo. Sufría la traición de los judíos, de su propio pueblo, de los religiosos. Sufría el abandono de sus amigos que se fueron, el abandono del Padre que lo dejó solo para que pagara el pecado nuestro. Sufría las burlas de todos, porque no estaba nadie consolándolo ahí, sino burlándose. Si tú eres el Cristo, pues bájate de la cruz. Esa era la burla, como diciendo: ni eres nada, no eres hijo de Dios, no eres nadie, estás ahí sufriendo porque has sido derrotado. De hecho, muchos judíos hoy en día no creen en Cristo porque piensan que si Jesús fue derrotado es porque no era el Cristo. Pero no estaba siendo derrotado, estaba pagando nuestro pecado. Y el pecado de ellos también, el pecado de la humanidad. Los dos ladrones estaban crucificados al mismo tiempo con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos se burlaba también de Jesús. Él estaba siendo condenado a muerte, lo habían ya crucificado, estaba esperando la hora de la muerte y se burlaba de Jesús aún en el último minuto. Pero el otro ladrón reconoció en Jesús a un hombre inocente, pero también a un Salvador poderoso que lo podría salvar a él. Y tenía razón en las dos cosas. Era un ladrón condenado, ¿eh? No digamos que era un buen ladrón. Ahí dice el ladrón bueno y el ladrón malo. Bueno, los dos eran ladrones, los dos robaban, los dos estaban dispuestos a matar cuando robaban, los dos habían cometido pecado, los dos. Y los ladrones que suelen ser delincuentes muy despreciables, porque llegan cuando tienes necesidad y te quitan lo poco que tienes y se van y quedan impunes. El 99% de los robos quedan impunes, nadie los detiene, no saben.
Si es necesario, te meten un cuchillo en el estómago, un pedazo en la cabeza, y no les importa tu vida, ni la de tu familia, ni nada. Son terribles los ladrones. Este ladrón fue atrapado, y fue encarcelado, y fue procesado, y sus pecados merecieron la muerte y lo condenaron a la crucifixión. Es una forma muy dolorosa y muy larga de morir. Sin embargo, ese acto de ejecución para él era un acto de justicia, porque él fue un ladrón que hizo mucho mal. Estaba atrapado, procesado, sentenciado a muerte y sin esperanza de nada. Nadie lo podría rescatar ni salvar, ningún abogado, ningún amigo, ninguna palanca. Nadie lo podía salvar de la muerte, ya estaba en la cruz. No tenía esperanza. Sin embargo, encontró a un Salvador. Ahí en la cruz estaba, al lado de él, a unos 2, 3 metros de él, estaba siendo crucificado un hombre poderoso, amoroso, misericordioso, santo, que era el Señor Jesús. Cuando la gente y los soldados, hasta el otro ladrón, se burlaban de Jesús, este hombre reconoció primero la inocencia. Este ningún mal hizo. No te burles de él. Él está siendo crucificado por ningún mal que hizo. Él estaba muriendo por la maldad de todos nosotros. Reconoció pues la santidad de Jesús y reconoció el sacrificio expiatorio que él estaba haciendo por los pecadores. Y reconoció la gran misericordia de Jesús de venir a salvar a los pecadores. Reconoció también el tremendo poder que él tenía para salvar. Y reconoció y recordó la promesa que él estaba haciendo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo les doy vida eterna. Todas esas palabras las recordó. Seguramente lo escuchó varias veces en el campo o en alguno de los pueblos, o cuando estaba en el templo enseñando esas cosas. Y él, siendo un ladrón, nada más lo escuchaba y seguía en su quehacer, hasta que lo detuvieron, lo procesaron, lo metieron en la cruz, y ahí estaba el Salvador. Y recordó todas esas cosas. Así que empezó a clamar: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Porque él sabía que aunque muriera, el Señor regresaría, poderoso y victorioso, para un reino eternal. Y que todos los que creyeran en él tendrían vida con Jesús. Así que dijo: acuérdate de mí, Señor. Sabiendo que el Señor era capaz de perdonar pecado y de limpiar maldad. Así que la respuesta de Jesús fue impresionantemente hermosa. Dijo el Señor: el Espíritu del Señor había tocado a este hombre ya para reconocer sus culpas. Por otro, reconocemos que somos pecadores cuando el Señor nos toca. Digo: sí, es cierto, yo he pecado contra Dios y contra el cielo y contra mis padres y contra mis hermanos y contra mi país, he pecado. El ladrón entonces decidió volver a Dios y en sus últimos momentos de vida. Qué hermoso. Y Jesús le respondió con toda autoridad: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un instante en que el Señor transformó la vida de ese hombre, de ser un pecador condenado a muerte y uno de los burlones, para ser un hombre transformado. Transformó su corazón, pagó sus pecados en la cruz. Él pagó los pecados de ese hombre, limpió su maldad, porque en ese momento y allí en la cruz se convirtió en un cristiano, en un adorador de Dios, en un hijo de Dios, un ciudadano del cielo, y le dio la promesa de vida eterna. Esa es la realidad. El Evangelio es eso, cuando el Señor llega a tu vida y la toca para transformar. Si tu amigo, usted, hermano, alguien que está oyendo esto,
Reconoce que ha pecado contra Dios, no una, sino muchas veces. Y reconoce la santidad del Señor Jesucristo que vino a buscarnos para salvarnos. Es el momento de decirle, Señor, acuérdame de mí cuando vengas en tu reino. Si le pedimos esto al Señor con todo el corazón, un corazón arrepentido, contrito, humillado, el Señor escucha, el Señor perdona, el Señor transforma, el Señor salva, el Señor da vida eterna. Pero si no lo hacemos, ¿no? Si hacemos como el otro ladrón, como los soldados, como los judíos que se burlaban del Señor, el único que puede salvarlos, si lo rechaza, entonces tendrán condenación eterna. No solo la cruz es una muerte relativamente rápida, te mueres en unas horas, sino que al rechazar a Jesucristo tenemos un sufrimiento eterno en los infiernos. Así que, hermanos, hay que aprovechar esta oportunidad. El Señor todavía extiende su mano de salvación. Dígale, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podemos recordar esa oración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tuviste misericordia de aquel ladrón, porque tuviste misericordia de toda la humanidad, y por eso viniste a morir en la cruz. Porque tu poder nos alcanza, nos transforma, nos hace reconocer el pecado, nos hace pedir perdón. Tu bondad es infinita, Señor. Y tu poder para transformarnos, para salvarnos, para llevarnos al cielo es inigualable. Nadie más lo puede hacer. Por eso, Señor, algunos que están ahí conectados, y yo nosotros te pedimos que te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino. Gracias por tu promesa de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos, mañana. Tenemos devocionales todos los días a la misma hora. Dios les bendiga.